El mundo no quiere a Dios. El mundo no quiere a Dios. No a Dios, sino a Dios. La Biblia nos dice en Juan 3:16 que Dios amó al mundo. Dios amó al mundo de una manera completa, absoluta, desinteresada, muy generosa. Pero el mundo no ama a Dios. El mundo no respondió al amor de Dios, por lo menos en la misma intensidad y en la misma cantidad como Dios nos ofreció su amor. Y si me quieres acompañar hoy, la predicación va a girar en torno a Primera de Juan, a la primera carta de Juan. Está por allí, por el final de la Biblia, Primera de Juan, capítulo 2. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, sí o no? Bueno, Primera de Juan 2. Es muy bueno traer a la iglesia cuaderno, bolígrafo, Biblia y cerebro. El cerebro lo doy por descontado. La Biblia, el cuaderno y el bolígrafo hay que decírselo al cerebro para que se acuerde. Primera de Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hace una diferencia, el mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice el versículo 17, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo tiene que ver con la forma, el atavío, el ropaje, el sistema, todo lo que está montado en la sociedad, el estilo de vida en el cual sin ningún remedio tenemos que vivir y tenemos que estar. El problema no es el mundo, el problema es amar el mundo. Si el problema fuera el mundo en sí mismo, Dios en el mismo momento que nos arrepentimos de nuestros pecados tendría que de alguna manera llevarnos al cielo, arrebatarnos de aquí, porque esto sería el infierno, como dicen muchos, ¿no? Mucha gente que opina que el infierno está aquí, que el infierno se vive en la tierra. No es verdad. El mundo evidentemente está en crisis, el mundo nos pone la vida difícil, pero el problema no es el mundo, el problema es nuestro corazón, que se inclina y que ama el mundo y las cosas que están en el mundo. El mundo quiere imponer la idea de que todo tiene un comienzo aquí y un fin aquí. Quiero que estés atento a esta explicación porque voy a tratar de definir qué es el mundo, para que sepamos si nosotros estamos amando el mundo o simplemente estamos viviendo en el mundo, pero sin amarlo, sin inclinar nuestro corazón hacia el mundo. Entonces, el mundo es una filosofía de vida, es un pensamiento, es una cosmovisión. Eso es el mundo. El mundo no estamos hablando de los 5 continentes y de los océanos del planeta, no. El mundo no estamos hablando de las diferentes razas, naciones, tribus, linajes, no. Estamos hablando de la forma en que el mundo plantea las cosas, la forma en que el mundo ve las cosas. Por supuesto, el mundo es ajeno al reino de los cielos. Entonces el mundo plantea que todo tiene un principio y un fin en el propio mundo. El mundo plantea que no hay vida después de la muerte, que no hay Dios. El mundo plantea que tienes que vivir ahora
disfrutar todo lo que puedas aquí y ahora, mientras tengas vida. De ahí viene el dicho de salud, dinero y amor, ¿verdad? Porque pensamos que teniendo esas tres cosas, pues ya tenemos todo lo que necesitamos. Salud, dinero y amor. Y están bien, son tres buenas cosas que tú puedes desear y que todos podemos aspirar a tener. Y haremos bien si las tenemos, pero no se acaba todo ahí. Ese no puede ser nuestro horizonte máximo. El mundo te plantea que no tengas en cuenta a Dios para nada, que vivas tu vida lo mejor que puedas y, como suele decir también el mundo, sin hacer daño a nadie. Cuando vas a evangelizar a la gente y le quieres hablar de Dios y del pecado, en cuanto nombras la palabra pecado, la gente dice, pero si yo no hago daño a nadie, ¿qué pecado puedo tener yo? Si yo no hago daño a nadie, yo no soy un asesino, yo no soy un violador, yo no soy nada de todo eso. Bueno, eso es lo que plantea el mundo, que aparentemente no hacemos daño a nadie. Tal y como nos compartía nuestro pastor Enrique, hace unas semanas atrás, hay una especie de encantamiento, hay una especie de alucinación, una especie de hipnosis que está en el mundo, forma parte de lo que es el mundo y de lo que la Biblia llama el mundo. Y vamos a llamarle así porque me gustó el término que utilizó Enrique, este encantamiento impide a la gente, en primer lugar, reconocer a Dios, reconocer que hay un Dios. Y entonces lo sustituye por el humanismo o por falsas religiones. Hay un encantamiento que impide reconocer la existencia de un creador necesario de todo lo que existe. Y entonces lo sustituyen por la ciencia. La ciencia tiene que dar explicación de todo. Y lo más triste es que la ciencia deja sin explicación muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Sin ir más lejos, la existencia de los planetas, de las galaxias, del Sol, de la Luna y de las estrellas. La ciencia no puede demostrar que el Big Bang fuera el origen de las cosas. No lo puede demostrar, solamente plantea una teoría indemostrable, pero la gente, por ese encantamiento que hay, por esa especie de alucinación transitoria, pues la gente lo asume como totalmente verdadero, hasta el punto que está escrito en los libros de los colegios y la gente lo toma por cierto. La gente ya no le dice la teoría del Big Bang. La gente dice el mundo se creó por una explosión hace trillones o no sé cómo le digan de años. Y la gente lo asume como cierto, como si alguien hubiera podido demostrar con una fórmula ese acontecimiento, que no ha sido demostrado y que, por supuesto, nunca se va a poder demostrar. Ese encantamiento nos impide reconocer que hay pecado en nuestras vidas. A la gente no le gusta la palabra pecado, por eso han surgido movimientos evangelísticos en los últimos años renovando la manera de evangelizar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, y yo he sido víctima de esto, cuando a mí me evangelizaron, a mí nadie me habló de pecado. Me hablaron del amor de Dios, me hablaron de un Dios bueno, me hablaron de un Dios que quería darme vida eterna, pero lo del pecado me lo escondieron. Me lo escondieron hasta que yo me empecé a interesar por ese Dios. Y entonces, bueno, Dios en su gran misericordia y porque tenía un plan de salvación real para mi vida, me permitió conocer que mi principal obstáculo para recibir la vida eterna era mi pecado. Pero normalmente cuando tú sales a la calle a evangelizar o cuando tú le hablas a tu familia o a tus amigos y les quieres plantear el evangelio, el principal escollo no es si Dios creó los cielos y la tierra, si Dios tiene todo el poder o no. El principal escollo es la palabra pecado. ¿Cómo nos irrita? ¿Cómo nos molesta la palabra pecado? Porque hay una especie de encantamiento en el mundo
que le hace creer a la gente que no hay nada malo en ellos, que ellos nacieron buenos, pero fue el mismo mundo el que los corrompió. Eso planteaba, por ejemplo, el marxismo, el comunismo. Planteaba que si se pudiera hacer un experimento y poner a un bebé recién nacido en un lugar aislado de otras personas y del capitalismo y de todo esto, pues entonces esa persona sería buena en esencia, no tendría ninguna maldad, nunca haría nada malo, lo cual es justo lo contrario de lo que plantea la palabra de Dios. La palabra de Dios plantea que no hay ni uno bueno, todos somos malos, que desde que estamos en el vientre de nuestra madre ya nacemos con una especie de gen malo en nosotros que se llama pecado, se llama concupiscencia, se llama inclinación, llámale como quieras, pero nacemos ya con eso ahí metido. No hay en ninguna escuela que yo sepa, en ninguna universidad, no hay clases para enseñar a mentir a los niños, ¿verdad? Más bien en nuestros colegios, desde que van a P3 o desde que van incluso a la guardería, pues ya les enseñan a pintar, les enseñan los números, las letras, los colores, la lectura, cosas buenas, cosas aprovechables, pero nadie les enseña a mentir, nadie les enseña a robar, pero lo hacen, lo hacemos porque todos lo hemos hecho. Incluso cuando éramos pequeñitos y no sabíamos ni hablar, ya hacíamos maldades. Lo cual pues viene a desbaratar ese encantamiento, pero ese encantamiento muchas veces absorbe también a los hijos de Dios y nos lleva a dificultarnos en nuestro reconocimiento del pecado. Ya decía el profeta Isaías, ¡ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno! Es más, el mundo plantea que en verdad no hay cosas buenas o malas. Es como si quisiéramos quitar ese concepto de en medio. Ese encantamiento del mundo, del sistema filosófico del mundo, también nos impide amar correctamente. Amar con el amor ágape, del cual Dios nos ha dado muestra enviando a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar. A nosotros el mundo nos afecta de esta manera. Cuando nosotros empezamos a amar el mundo, no podemos amar correctamente a las personas que están cerca de nosotros. Nos falta compromiso, tenemos insensibilidad, somos egoístas. Todo eso es fruto de amar al mundo. No obstante, en Mateo 24 dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Y cuál será la causa? Que habrá aumentado la maldad. Bueno, quiero que sepas que aunque el mundo se descomponga, que aunque los planteamientos del mundo cobren fuerza, tú puedes abstraerte de todo eso. Y la manera de abstraerse de todo eso lo vamos a reflejar más al final de la predicación, pero básicamente es que tu corazón esté inclinado más hacia Dios que hacia el mundo. No amando el mundo ni las cosas que están en el mundo, sino amando a Dios por sobre todas las cosas. Dice en el versículo 15 que hemos leído, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Quiero que medites en esa frase, en esa verdad, porque aquí no hay lugar a escaparse de ese resultado. Si tú amas el mundo, el amor del Padre no está en ti. No es que el amor del Padre ha menguado o se ha mezclado, no. El amor del Padre directamente, dice el apóstol, no está en ti. Y esto es muy tajante, es muy radical, es muy determinante. ¿Por qué? Porque si el amor del Padre no está en mí, eso puede explicar por qué muchos hijos de Dios no experimentan el amor del Padre. Sus heridas se mantienen abiertas, su rechazo no desaparece,
su falta de propósito está ahí. Son cristianos, son hijos de Dios, creen que están amando a Dios, pero en verdad están amando al mundo más que a Dios, y el amor del Padre no se puede manifestar ni experimentar en sus vidas. Y eso es en sí mismo un drama auténtico. Son personas que quizá, como el amor del Padre no está en él, no tienen carga por salvar a otros. Piensa en esto, por favor. Porque aún dentro de la iglesia del Señor, muchos creen que los que tienen que evangelizar son los evangelistas. Que los que tienen que ir a evangelizar a las calles o a hablarle a alguien, a cualquiera, son los evangelistas. Pero yo quiero que pienses una cosa. ¿Quién es el llamado a evangelizar a tu familia? ¿Tiene que ir un evangelista y evangelizarle? ¿Quién es el llamado a evangelizar a tus compañeros de trabajo, a tu jefe, a tus iguales, o si tienes subordinados? ¿Quién les tiene que compartir? Me contaba una persona que tiene gente a su cargo, ocupa un puesto directivo en su empresa, que un día los cogió a sus empleados y les dijo: vámonos a dar una vuelta a otra ciudad de España. Y los montó en el coche y pensaban que iban de fiesta y a un asador y a comer y a beber, y resulta que se los llevó a una conferencia cristiana de hombres. Y cuando llegaron allí, ¿pero qué hemos hecho aquí? Dice: no, vosotros me tenéis que obedecer. Y los metió allí y uno se convirtió. Y los otros, pues todavía no, pero ahí quedó la semilla. Aún con trampas a lo Jacob, pero los llevó. Porque ¿quién va a ir a evangelizar a sus compañeros de trabajo? Sino él, que ya es luz y que está allí. No es responsabilidad de los evangelistas evangelizar hasta lo último de la tierra. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Pero si yo no tengo el amor del Padre, porque estoy amando el mundo, me va a resultar imposible sentir carga por un no creyente. Me va a resultar indiferente si se convierte o no, si le hablo o no. Quizá un día me preocupo, pero luego me olvido de orar por esa persona, de tratar de llevarle un folleto, de tratar de darle un testimonio, de invitarlo a la iglesia. Me va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el amor del Padre no está en mí. Y lo dice así la Biblia, no está. Son gente que, a pesar de estar en la iglesia, no están interesados en los planes de Dios. No pueden vivir en unidad con otros hermanos en la fe, porque el amor del Padre no está en ellos. ¿Cuál es el vínculo común que tenemos los hijos de Dios? Que tenemos un mismo Padre. Que tenemos un mismo Padre. Yo, por ejemplo, he estado con cristianos de otras iglesias en algún evento, en alguna reunión, y yo me he sentido como en casa, los he sentido como hermanos. Y son personas que no veo todos los días, ni siquiera todas las semanas. Son personas que veo 3, 4, 5 veces al año nada más. Pero tenemos un vínculo común, que es nuestro Padre. Y es el amor del Padre y es su Santo Espíritu el que nos lleva a poder experimentar la unidad, saber que pertenecemos a un mismo cuerpo. También dice entonces el versículo 15, que no amemos el mundo, pero dice ni las cosas que están en el mundo. Y nos dice 3 cosas que están en el mundo, 3 cosas que forman parte de esa amalgama de pensamientos, sentimientos, oferta que hay en el mundo. Y dice, los deseos de la carne, pero no está hablando de un filete ni de un solomillo. Cuando habla de carne, está hablando de nuestra naturaleza carnal. Está hablando de nuestra naturaleza con la cual hemos nacido y que siempre nos va a acompañar hasta el día en que venga Cristo a por su iglesia. Esa naturaleza que nos recuerda que estamos en lucha, que estamos en una guerra permanente. Habla de los deseos. Deseos no son
deseos es codiciar. Está hablando de codiciar, de cuando alguien mata por algo, de cuando alguien es capaz de cualquier cosa por algo. Dice que los deseos de la carne son una de esas cosas que están en el mundo y que la Biblia nos dice que no debemos amarlas. Y ahí sí que utiliza el versículo de amor ágape. Ahí sí que utiliza el verbo ágape, que es amar con amor verdadero, con amor completo, con amor puro. Dice que nuestro amor hacia las cosas de la carne no lo debemos practicar. La Biblia, para aclararnos un poco más sobre esto, nos dice en Gálatas 5:17 que los deseos de la carne son contrarios a los deseos del Espíritu y que estos se oponen. Entonces, con el Espíritu, tú deseas tener intimidad con Dios, por ejemplo. Con el Espíritu, tú deseas hablarle a otros de Cristo. Con el Espíritu, tú deseas alabar a Dios y que no se acabe ese tiempo tan especial. Con el Espíritu, tú deseas conocer la voluntad de Dios. Tu espíritu, el día que recibiste a Cristo y cobró vida, empezó a estar absolutamente interesado y amando las cosas de Dios, los planes de Dios, la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con Dios y con su voluntad es lo que tu espíritu desea. Pero dice la Biblia que el deseo de la carne no solamente es que no quiere saber nada de eso, sino que lo que desea la carne es contrario, incompatible con el deseo del Espíritu. Por tanto, es muy dañino, porque no solo no se interesa en las cosas de Dios, sino que va en la dirección contraria. Es como estar pisando el acelerador y el freno a la vez. O sea, no se puede. Es como poner un coche atado por la parte de atrás con otro y cada uno queriendo tirar en su dirección. Al final eso se van a quemar embragues, se van a quemar los neumáticos y no se va a sacar nada en claro. Entonces, los deseos de la carne son contrarios. Por ejemplo, el deseo de la carne lo que va a producir es falta de apetito para orar, falta de apetito de leer la palabra de Dios. Si constantemente tú estás luchando con esto y siendo vencido con esto, quiere decir que tú estás amando las cosas que están en el mundo más que a Dios, porque la carne está ganando la batalla. Dice la Biblia en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y aquí la cosa se pone ya muy peligrosa. Los designios de la carne son enemistad con Dios. Cuando yo estoy volcado y deseando, codiciando, apasionado por las cosas de la carne, yo me estoy enemistando con Dios. No es que yo me estoy dando un paseíto y me estoy, vamos a decirlo simpáticamente, carnalizando. Es que me estoy enemistando contra Dios y esto es muy grave. Esto es muy peligroso. Esto es muy inútil porque nadie se debería de enemistar contra Dios. Dios tiene todo el poder. Dios tiene todos los recursos. Dios tiene todo lo bueno que tú puedas desear. Sin embargo, los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Qué desea la carne? La carne desea su propia satisfacción. El Espíritu desea la satisfacción de Dios, darle placer a Dios. La carne desea darse placer a sí mismo. Por eso incluso podemos hacer cosas con una apariencia espiritual, pero son nacidas de la carne. Como hablábamos el otro día, la alabanza se puede convertir en una de esas cosas. Porque si yo me planteo la alabanza como para levantar mi ánimo, entonces, ¿a quién le estoy dando gusto? A la carne, que está abatida, que está quizá
desanimada. Mi intención para alabar a Dios tiene que ser una intención espiritual, tiene que ser un deseo del Espíritu el que me inicie a alabar a Dios, que sea el reconocer a Dios, el darle gloria a Dios, el producir en Dios un placer cuando oye a sus hijos que le alaban. ¿Estamos entendiendo? Por eso el Señor dijo que buscaba adoradores que en espíritu le adoren. Porque si tú adoras o alabas o oras simplemente para quedar bien delante de otros, ¿a quién le estás dando satisfacción? ¿A tu espíritu? ¿A Dios? Desde luego que no. Se lo estás dando a tu carne, a tu ego, a tu yo, a tu reputación. El espíritu entonces, la carne desea su propio placer, desea hacer las cosas a su manera, desea salirse con la suya. Y no hablamos solamente de cosas como mentir en el trabajo, tener envidia, murmurar de otra persona, desear a la mujer ajena, codiciar el bolso de mi amiga. No hablamos de ese tipo de cosas que claramente están tipificadas en la Biblia como pecado. Estamos hablando de cosas que incluso pueden ser neutrales, como comer o dormir o ir al cine o tener sexo, pero que pueden llevarme a enemistarme con Dios, porque me apagan el deseo del Espíritu. Por eso la práctica del ayuno es buena, porque con la práctica del ayuno tú le estás negando a la carne un deseo, le estás negando a tu naturaleza carnal un deseo, y te vas a poder concentrar entonces en los deseos espirituales, en el deseo del Espíritu. Por eso el apóstol decía, el matrimonio, o sea, el esposo y la esposa deben de tener sus relaciones sexuales, deben de complacerse el uno al otro, salvo que por algún tiempo y de mutuo acuerdo se dediquen a la oración y el ayuno. ¿Por qué? Pues porque las cosas naturales, aunque no sean malas, me pueden estar privando de lo espiritual, me pueden estar alejando de lo espiritual. Cuando yo estoy enfocado en darle placer a mi carne, entonces no puedo estar enfocado en darle placer a Dios. Es incompatible, absolutamente. Por eso dice Romanos que es enemistad. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Natalia lo nombraba en la alabanza. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Hay cosas que son perjudiciales para mi salud espiritual, que no me convienen, aunque sean cosas neutras. Vuelvo a repetir, aunque sean cosas que en sí mismas no son malas. Ir a comer con los amigos no es malo. Ir a hacer deporte no es malo, pero en un momento dado se puede convertir en un deseo de la carne y me estará impidiendo satisfacer a Dios y complacer los deseos del Espíritu. También cita, como parte de las cosas que están en el mundo, en el versículo 16, cita los deseos de los ojos. Los deseos, ¿perdón? No, 1 de Juan 2:16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos evidentemente es envidiar, es codiciar, es adulterar con los ojos, etcétera, etcétera. Nunca mejor dicho, podríamos decir que hay miradas que matan. Porque si tú al mirar lo del otro estás codiciándolo, pues estás matando los deseos de tu espíritu, de tu corazón, los deseos de satisfacer a Dios. Evidentemente, cuando mi corazón está volcado en estas cosas, yo no voy a ver la necesidad de salvación de mi vecino, voy a ver su coche, voy a ver su reloj,
voy a ver su esposa, voy a ver su casa, sus zapatos, sus joyas, pero no me importa si se salva o no se salva. Cuando yo estoy habituado a desear con los ojos, mi corazón arde de envidia, mi corazón se insensibiliza con las necesidades reales que tiene la gente que está cerca de mí. Dice 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Una vez más, la gente se confunde y piensa que el dinero es lo malo, pero el dinero no es malo. Lo malo es, una vez más, mi corazón que ama el dinero, que lo codicia, que se apasiona por el dinero. Y entonces, cuando alguien se apasiona por algo, es capaz de cualquier cosa. Es capaz de cualquier locura. Es capaz de cualquier aberración, porque eso es lo que ama. Dice la Biblia que cuando codiciamos el dinero, nuestra fe se desvía, nuestra fe se estropea. Es más, muchos la pervierten a tal grado de querer manipular a Dios para que Dios les haga ricos. Diezman porque creen que de esa manera Dios les va a hacer ricos, porque han extraviado su fe se ha desviado, ya no es una fe orientada hacia Dios y agradar a Dios, sino que es una fe orientada a agradar a mi carne. Quiero ser rico porque quiero tener un mejor coche, mejor ropa, quiero tener viajes, quiero tener casas, quiero tener lujo, quiero tener lo que quiera tener. Entonces, la raíz de todos los males es amar, es codiciar el dinero. Y muchas veces nuestra codicia se manifiesta, nuestro amor al dinero se manifiesta en que yo tengo envidia de lo que tiene el que está a mi lado. Y por eso voy a hacer lo que sea para conseguir lo que tiene el que está a mi lado. O me pongo mal, o me desespero, o llego a robar, o a estafar, o a hacer lo que sea, o me quito de comer con tal de tener lo que tiene el otro. Y eso es amor al dinero. Y dice que muchos por este motivo fueron traspasados de muchos dolores. Claro, porque su vida se volvió una carrera sin fin por querer lograr y por querer tener todas esas cosas que ven en los demás. Yo de verdad os recomiendo venir a Marruecos, al menos una vez. Los que no son médicos ni enfermeros, que somos la mayoría, ¿verdad? Que no somos de esas profesiones, pero yo recomiendo ir, porque se nos quita mucha tontería de encima, mucha tontería. Elizabeth se ríe porque va a ir, va a volver más ligera de queja. Lucas 16:13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. La Biblia lo dice muy claro. No podemos invertir nuestra vida. Mejor dicho, si yo estoy invirtiendo mi vida en acumular riquezas, en conseguir más riquezas, en tener más amplitud económica, eso me va a dificultar poder servir a Dios y poder amar a Dios correctamente. Si mi prioridad en la vida es esa, no voy a poder servir a Dios. El amor del Padre tampoco va a estar en mí. Y si el amor del Padre no va a estar en mí, yo voy a ser de esos cristianos que van a trancas y barrancas todo el tiempo. Que van cayéndose y por qué, y me levanto y parece que sí, pero ahora Dios no me responde y me quejo y no entiendo, pero de repente parece que algo descubro de Dios, pero ahora ya no entiendo nada. Y el amor del Padre no está en mí, no puedo hallar ni siquiera el propósito que Dios tiene para mi vida. La tercera cosa que dice que está en el mundo es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Es la gloria que tú recibes y que te perjudica, que es vana.
que es vacía, que no te edifica, no te ayuda. ¿Cuál será esa vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida es la que tú obtienes por medio de agradar a las personas. Escucha esto, la vanagloria de la vida es la que tú obtienes, la que tú deseas, la que tú buscas por medio de agradar a las personas. Si tú te das cuenta, el ser humano está diseñado por Dios para vivir en comunidad, en sociedad, para tener un núcleo familiar, para tener un núcleo de amigos, para pertenecer a un grupo X, ya sea un equipo de fútbol, ya sea un grupo de scouts, ya sea un grupo de mujeres pintoras, lo que sea. Estamos diseñados para vivir en sociedad, para ser parte de una congregación. Entonces, la vanagloria de la vida muchas veces nos seduce porque nosotros estamos buscando pertenecer a un grupo, tener identidad en un grupo. Muchos hombres, muchas mujeres se desesperan por ser aceptados, por ser aprobados por la gente antes que ser aprobados por Dios. Si nosotros fuéramos capaces de asumir que por medio de Cristo tenemos entrada a los brazos de Papá Dios, muchas de nuestras vanas glorias que buscamos de día en día desaparecerían. No nos veríamos con esa necesidad de vanagloria. Claro, cuando tú la buscas no es vanagloria, tú la buscas como una gloria real, como una gloria que te va a satisfacer, que te va a ser buena para tu vida. Crees que allí está el éxito, la clave para tú ser feliz. Cuando eres aceptado, cuando eres recibido en un grupo, cuando ya no eres diferente a otros, porque ya tienes a lo mejor un coche de la misma categoría, o vives en un barrio de la misma categoría, o tienes una casa de la misma categoría, o puedes llevar a tus hijos a un colegio de la misma categoría, o puedes consumir las mismas drogas que en ese grupo consumen. Eso es vanagloria. Eso es estar buscando la aceptación de la gente. Es hacer cualquier cosa para ser aprobado por un grupo. Quizá me he visto extravagante, quizá me he visto con ropa lujosa, quizá tengo un determinado look, porque con eso consigo ser aceptado por ese grupo. Esto no incluye a los calvos, ¿eh? Eso es por imperativo. No, pero lo digo porque hay algunos que se rapan, ¿no? Y quieren pertenecer a un grupo. En definitiva, cuando yo me desvivo por ser aceptado, para poder pertenecer a un grupo, es verdad que pertenecer a un grupo nos da seguridad, nos da identidad, ¿sí? Hay gente que se hace de una peña, de un equipo de fútbol, hay gente que se hace de un grupo de cazadores, hay gente que incluso está en una iglesia porque de esa manera siente identidad. Al pertenecer a un grupo, recibe la identidad de ese grupo. Y no necesariamente es malo pertenecer a un grupo, volvemos a lo mismo, lo malo no es pertenecer a un grupo, lo malo es cuando yo estoy buscando la vanagloria que me dan los demás, como diciéndome, bienvenido, ya eres aceptado, ya has logrado ser parte de nuestro grupo. Y entonces yo creo que con eso voy a ser feliz y me olvido de la identidad que Dios me puede dar. Fíjate que la vanagloria lo que me lleva es a diluir y a incluso perder la identidad que Dios me da en Cristo Jesús. ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos? La de ser hijos de Dios. Ese es debe de ser tu principal y tu central identidad, la que rija todo, la que influencie a todo lo demás. Saber que tú eres hijo de Dios. Pero muchas veces al estar buscando la vanagloria, esta identidad se diluye, se pierde, se mezcla y se pierde. Por ejemplo,
hoy en día el mundo está empezando a imponer la bisexualidad en los dos géneros. O sea, que se pierda el género que Dios estableció, hombre y mujer. Si no lo has leído, lo puedes leer en Génesis. Dios creó al hombre, ¿y cómo lo creó? Varón y hembra. Así los creó Dios. Cada uno según su género. Igual que, por cierto, los animales, las plantas, cada una según su especie. Bueno, pues al hombre lo creó varón y mujer. Pero el mundo, cada vez con más fuerza, y no nos podemos tapar los ojos frente a esa realidad, el mundo cada vez con más fuerza está queriendo imponer la bisexualidad. Que tú le pegues a lo que quieras, que tú le des a lo que quieras, que tú vivas tu sexualidad como tú quieras. Pero lo cierto es que eso es vanagloria. Y tristemente muchos jóvenes alteran su sexualidad porque de esa manera son aceptados, son recibidos en un grupo y piensan que de esa manera van a ser felices. Es vanagloria, es una gloria muy, muy transitoria, muy pasajera, muy temporal. Apenas va a durar nada el efecto que pueda lograr esa gloria recibida de las personas. El mundo te cambia la identidad. El mundo te cambia la identidad. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, enseguida una de las primeras cosas que les impusieron fue cambiarles el nombre. Y ya no se llamaban con sus nombres judíos, sino que les pusieron nombres babilónicos, que querían decir otras cosas. Tú sabes que la cultura judía, por ser una cultura bíblica, y estamos hablando especialmente de los tiempos bíblicos, no del Israel moderno, que ya también se ha diluido mucho, pero cuando en la Biblia se le ponía un nombre a un hijo, era un nombre intencionado, era un nombre que tenía que ver con los propósitos de Dios para esa persona. Samuel, le pusieron Samuel porque Dios escuchó la voz de su madre rogando por tener un hijo porque no podía quedarse embarazada. Cuando se quedó embarazada dijo Samuel, Dios escuchó, Samuel. Bueno, y así entonces el mundo pretende cambiarte la identidad, que tú no tengas identidad de hijo de Dios, que tú no tengas una identidad clara en Dios y en Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Dios, cuando cada uno de nosotros venimos a Dios, Dios también nos da un cambio de nombre. Ese cambio de nombre empieza por un cambio de identidad en ti, que tú sepas que eres hijo de Dios. Se va a materializar cuando lleguemos al cielo. ¿Sabes que cuando lleguemos al cielo se nos va a dar un nombre nuevo, escrito en una piedrecita? Allí se va a materializar el cambio de nombre en nuestra vida, igual que se va a materializar toda la glorificación de Dios en nuestras vidas. Y se nos va a dar también un cuerpo nuevo, menos mal. Se nos va a dar, en definitiva, un reseteo total. Pero Dios también le cambia el nombre a la gente. Dios le cambió el nombre a Jacob. ¿Sabes que Jacob significa usurpador, engañador? Pero Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Qué nombre tan bonito, porque significa el que luchó, el que lucha con Dios. Y, por ejemplo, a Pedro también le cambiaron el nombre, se llamaba Simón. Y Dios Jesús le cambió el nombre y le dijo, tú te llamarás Cefas, en griego Pedro, que quiere decir roca. Y así muchos otros encontramos en la palabra de Dios. A Abraham se le cambió el nombre, se llamaba Abram y se le llamó Abraham, padre de naciones. A Saraí se la llamó Sara, princesa. Encontramos cómo Dios, cuando Dios se encuentra con una persona, Dios quiere darle una identidad nueva. Dios quiere que esa persona entienda que Dios lo aparta, que Dios lo toma, que Dios lo recibe como hijo, y no solo lo recibe como hijo, que Dios tiene algo para que esa persona viva, desarrolle, ejercite y lleve a cabo.
Pero amando el mundo, lo que nosotros estamos consiguiendo es que ese nombre se diluya, esa identidad se diluya. Es como volver atrás. Es como aquellos israelitas que salieron de Egipto y Dios les dijo: habéis salido de Egipto, pero Egipto aún está en vuestro corazón. Egipto aún está en vuestro corazón. Quiero que los músicos pasen y vamos a orar, porque quiero que termines de entender lo siguiente. Me gustó mucho la vigilia del viernes. La palabra que se compartió tenía que ver con limpiarse, tenía que ver con proponerse en el corazón, como hizo Daniel precisamente en Babilonia, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, sino que comió legumbres. Y comiendo legumbres estaba más lustroso que los siervos del rey, que comían todo tipo de carnes y todo tipo de alimentos variados. Daniel se propuso en su corazón comer lo que decía la ley de Moisés, comida limpia y sobre todo comida no sacrificada a los ídolos. O sea que vio el respaldo de Dios cuando él decidió no contaminarse. Entendió que era la mejor manera de vivir, no amando las cosas del mundo. Él estaba allí, fíjate, no lo tenía fácil. Un sistema donde Dios había sido sacado y quitado, pero él vivió su fe y la vivió arriesgando, la vivió en plenitud, la vivió con todo y Dios le respaldó. Dios fue fiel con él. En Lucas 9:24 dice que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida, pero no está hablando de la vida física. La palabra que utiliza ahí el Evangelio no es la vida bios. La palabra que se utiliza ahí es la palabra psiquis. Todo el que quiera salvar su psiquis, su estilo de vida, su cosmovisión, su forma de pensar, la perderá. O sea que muchas veces amando cosas que pensamos que van a traer una felicidad a nuestra vida, resulta que eso es lo que trae la destrucción a nuestra vida. Todo el que quiera salvar su psiquis, la perderá. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y por supuesto, para poder hacer eso, tienes que dejar de amar el mundo y las cosas que están en el mundo. Y quiero que pienses no en las cosas que son abiertamente pecaminosas, que ya deberías estar trabajándolas, ya deberías estar poniendo en práctica los principales mandamientos que están en Éxodo capítulo 20, no tener ídolos, no mentir, no robar, no fornicar, todo eso. Pero quiero que pienses en aquellas cosas que, sin ser malas en sí mismas, quizá te están impidiendo amar a Dios y están haciendo que tu corazón quiera ser y quiera imitar lo que imita el resto de la gente que no conoce a Dios. Piensas que quizá de esa manera vas a ser feliz, porque quizá de esa manera puedo ser cristiano el domingo en la iglesia y puedo ser del mundo. Y entiéndeme del mundo no como alguien que se emborracha y hace cosas horribles de ese tipo, no. Pero alguien que pasa por ser semejante a los del mundo, porque así soy aceptado en los dos sitios, porque así mantengo mi reputación en los dos lugares. Pero el llamado de Dios no es a vivir esa doble vida. No se puede vivir esa doble vida, porque si amo una cosa, voy a terminar aborreciendo la otra y viceversa. Por lo tanto, tengo que escoger. Dios te ha dado voluntad para que escojas. Dios te ha dado libre albedrío para que tú escojas qué es lo que quieres amar. El mandamiento es: amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y Juan nos recuerda que
Cuando yo no amo a Dios, al final acabo amando el mundo y las cosas que están en el mundo. Amando el mundo, amar al mundo, me aleja de los planes de Dios. Me enfría, me vuelve insensible. Muchos no saben en qué servir porque están amando al mundo aún. No me acuerdo quién fue en la Biblia que dijo: Demas, amando este mundo, me ha desamparado. ¿Fue Pablo? Amando este mundo, me ha desamparado y se ha ido a Tesalónica. O sea, este tal Demas empezó bien, era un colaborador de Pablo, le acompañaba en sus viajes misioneros, no se le nombra por ahí más veces, pero ahí estaba en el equipo. Pero en un momento dado algo pasó en su vida, quizás se enfrió, quizá dejó de orar, quizá dejó que gente no creyente le influenciara más de la cuenta, quizá tuvo pecados ocultos, no sé lo que pasó en su vida, quizá no se tomó en serio limpiarse, como veíamos el viernes en la vigilia, y algo le pasó, dice Pablo: amando este mundo me ha desamparado. Amando este mundo me ha desamparado. ¡Qué cosa tan terrible! Es incompatible amar al mundo y amar los planes de Dios, vivir los planes de Dios. Amar el mundo me invalida espiritualmente. Pierdo fe, pierdo poder al vivir de esta manera. Amando al mundo logramos aparentar normalidad. Logramos aparentar incluso sanidad en nuestras vidas. Todo va bien porque pertenezco a un grupo. No se notan nuestras heridas y nuestros faltantes por un tiempo. Pero yo estoy convencido que una de las formas en las que Dios trabaja con sus hijos, hijos que a veces mantenemos vicios ocultos, que a veces usamos caretas, incluso dentro de la iglesia, para aparentar normalidad, para ser aceptados dentro de la iglesia como gente espiritual, como gente santa. Creo que Dios, una de las formas en las que trabaja es que viene y quita ese falso yo. Destapa la herida. A veces Dios mete el dedo en la misma herida. Y parece cruel, pero ¿cómo Dios mete el dedo en la misma herida? ¿Qué quiere Dios? ¿Hacerme daño? No, Dios quiere sanarla. Dios quiere destaparla. Dios quiere que ya no permanezca oculta. Que esa fachada que hemos construido para aparentar santidad, para aparentar algo que no tenemos, pero de esa manera somos aceptados, incluso dentro de la iglesia, nos ocurre esto. Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar. Oremos entonces. Padre, Señor, tú eres tan bueno que cuando ves que nuestras vidas están desviadas o torcidas, cuando ves que en nuestras vidas hay vacíos que no hemos permitido que tú llenes, tú no te vas a quedar de brazos cruzados, Señor. Tú vas a hacer algo para cautivar y enamorar totalmente a tus hijos. Señor, a veces lo que tú haces no lo podemos comprender en un primer momento. A veces lo que tú haces duele. A veces duele mucho. Señor, a veces son pérdidas dramáticas, otras veces son operaciones silenciosas. Pero Señor, definitivamente tú nos amas tanto que quieres que vivamos plenamente nuestra identidad de hijos tuyos. Y hoy queremos pedirte perdón. Y si es tu caso, yo te invito a que le pidas perdón a Dios por haber amado el mundo, por haber amado las cosas que están en el mundo, por haberte dejado arrastrar por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos, por la vanagloria del mundo, de la vida, por querer buscar la aceptación de otros, por haber querido mantener tu yo a salvo,
tu reputación libre de insultos, de ofensas, de desprecios, porque has creído que era más importante ser aceptado por la gente que por Dios. Porque has creído que amando a Dios ibas a ser rechazado por la gente. Y quizá es verdad, amando a Dios por sobre todas las cosas vas a ser rechazado de la gente. Pero eso ha dado iniciación a un proceso peligroso en tu vida. Y es querer agradar más a la gente que a Dios. Agradar más al mundo, a la carne, que a Dios mismo. Señor, y hoy te pedimos perdón. Y hoy proponemos en nuestro corazón amarte a ti por encima de todas las cosas. Señor, queremos perder nuestra vida por amor a Cristo, para así salvarla, Señor. No queremos invertir nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestros recursos en cosas vanas, en cosas pasajeras. No queremos, Señor, caer en un humanismo que nos aleja de los deseos del Espíritu. No queremos aparentar una bondad que no tenemos. Señor, no queremos hacer cosas para ser aceptados de otros. Queremos conocer tu corazón, lo que tú quieres, Señor. Eso es lo que queremos practicar y vivir. Eso es lo que queremos que nos importe más que cualquier otra cosa. Eso, Señor. Por eso, examínanos, Señor, y límpianos de toda maldad de nuestro corazón, de toda inclinación de nuestro corazón hacia las cosas del mundo. Lávanos, Señor, para que podamos ser restaurados a ti, para que puedan venir tiempos de refrigerio a nuestras vidas. Si tú eres de los que ha estado experimentando esa sequedad, esa falta de sentido y ese cuestionamiento de las cosas de Dios, si tú te has preguntado frecuentemente ¿para qué orar? ¿Para qué practicar los mandamientos? ¿Para qué vivir en santidad? Yo te invito a que te arrepientas delante de Dios por haber pensado neciamente. Y te invito a que le digas a Dios: Señor, refrigera mi vida con tu Espíritu. Quiero volverme a ti de todo mi corazón. Quiero buscarte desesperadamente. Quiero, Señor, apasionarme por ti otra vez. Quiero, Señor, vivir solamente, prioritariamente para ti, Señor. Quiero desechar lo que el mundo me ofrece. Quiero despreciar lo que el mundo me ofrece y todas las cosas que están en el mundo. Señor, perdóname porque a veces mi alma y mi corazón se han ido detrás de cosas que son lícitas, pero que no me convenían y que han conseguido apagar mi deseo de estar en tu presencia. Si tú eres de aquellas personas que solamente los domingos consiguen experimentar un poco de la presencia de Dios, si tú eres de aquellos de los que durante la semana viven un desierto y apenas el domingo logran ver un poquito del plan de Dios, yo te invito a que te arrepientas delante de Dios, a que le pidas perdón a Dios por haber actuado locamente, por haber obrado neciamente. Arrepiéntete de haber amado al mundo y dile: Señor, sálvame en esta hora, límpiame en esta hora. Quiero volver mis ojos a ti, quiero volver mi corazón a ti, Señor. Quiero volver a vivir en el río de tu Espíritu. Quiero volver a experimentar tu presencia todos los días de la semana. Quiero volver a orar con fervor cuando estoy en mi casa, sola, en mi cuarto. Quiero volver a apasionarme por leer tu palabra, por leer las aventuras de los apóstoles, por volver a leer los hechos de Jesucristo. Señor, quiero volver a apasionarme por tus cosas, porque he estado demasiado apasionada por las cosas de este mundo. Señor, perdóname
perdóname, calienta mi corazón, Señor. Ayúdame a vivir en tu presencia todos los días de mi vida. Y una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, Que te ame a ti por sobre todas las enamorado de cosas. ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Hay un profundo anhelo dentro de mi corazón, mi buen Jesús. Es el anhelo del Quiero ser luz Espíritu. en este mundo, quiero mostrar tu paz y amor. Esos son Más deseos del entero Espíritu. bien que necesito. Si están apagados que en cambies tu vida, tanto mi interior. hoy es tiempo para Traigo mi arrepentirse. vida a tu presencia, Para no vivir endurecido. a ti me rindo en oración. Para no vivir endurecida ni un minuto más. Clama a Mi Dios. Dios, dame un nuevo corazón, Despréndete enamorado de ti, del amor al que mundo. solo viva para ti. Despójate. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Mi Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Una Señor. manera distinta de hablar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Señor, y hoy te pedimos perdón por haber creído mentiras del mundo, por haber creído que lo que el mundo ofrecía era para siempre, era genuino, era verdadero. Incluso hemos creído que lo que el mundo ofrecía era espiritual y hemos querido acomodar lo natural a lo espiritual, pero no se puede, Señor. Perdónanos, Padre, por haber vuelto nuestros ojos a las cosas que están en el mundo, por habernos apasionado por cosas que, sin ser malas en sí mismas, pero nos han alejado de tus propósitos. Perdónanos, Señor, por haber recuperado en nuestras vidas la vieja identidad, la identidad de esclavos, la identidad de pecadores que están separados de ti. Señor, hoy queremos volver nuestros ojos a ti, poner nuestros ojos en Jesucristo, mirar hacia el cielo, de donde vendrá nuestro socorro, recuperar en nuestro corazón la identidad de hijos amados, de santos que han sido perdonados y lavados por la sangre de Jesús. Señor, hoy creemos que el pecado no se enseñoreará más de nuestras vidas, no podrá tener dominio sobre nosotros, no podrá destruirnos. Hoy creemos, Señor, tus promesas y te pedimos, Señor, que desde hoy en adelante nos des una nueva oportunidad de vivir para ti, para glorificarte, Señor, para darte a ti honor, para darte a ti placer, para darte a ti lo mejor de nuestras vidas, nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores años, nuestros mejores tiempos, Señor, nuestros mejores actos, nuestros mejores pensamientos. Señor, que sea tu presencia vivificando a cada uno de los que está aquí, que sea tu espíritu levantándolos, Señor. Señor, que seas tú llenándolos para que no tengan necesidad de vanas glorias de este mundo, que seas tú satisfaciendo por completo, Señor, sus vidas en tu presencia, Dios, para que no tengan necesidad de nada más. Señor, que no nos importe nada ni nadie más que tú y tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, y a ti te alabamos, Señor, con todo nuestro ser.
Alábale, dale gloria a Él. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido Él es lo importante. vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo sol, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad no puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo pueda imaginar. A tu libertad yo puedo entrar, eres todo lo que quiero y más. ¿Estáis cansados? ¿Tenéis hambre? No. Vamos a alabar un poquito más al Señor. Él es grande y poderoso. Adórale. Grande y fuerte es nuestro Dios, nuestra confianza está en ti, Señor. Puedes salvarnos y rescatar, nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinarás.
Maravilloso es nuestro Dios. Nuestra confianza está en ti, Señor. Ya no hay temor, tú estás aquí. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Toda la honra, gloria y poder a nuestro Señor, por siempre y siempre. Toda la honra y la alabanza es tuya por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinará. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Aleluya, aleluya, reinarás. Aleluya, aleluya, reinará. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Dios tiene el poder, roca inmovible es Él, todo lo puede hacer, reinará por siempre. Vamos, que se oiga en todo Barcelona. A ese a toda la gloria y toda la honra. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te prospere toda esta semana, que puedas ver su gloria todos los días. Amén. Aprovecha y saluda a varias de las personas que estén cerca de ti, y nosotros aprovechamos para saludar a los que nos ven también por internet, desde sus casas, y a los que han venido por primera vez.